Bueno, la clase de hoy es de derivadas parciales, ¿sí? En campos escalares, pero antes de arrancar vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que ustedes vieron en Análisis Matemático 1 sobre derivadas. Bueno, nosotros teníamos una función escalar igual a f de x, ¿sí? En este caso representada con la línea verde, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos calcular la derivada en un punto. Entonces lo que hacíamos era partir de ese punto e incrementar un cierto delta x a mi variable independiente. Es decir, me movía desde x0 hasta un cierto delta x. Ese movimiento provocaba también un incremento en mi función. Es decir, saltábamos del punto inicial a donde estábamos calculando la derivada hacia otro punto. ¿Sí? Entonces hacíamos el cociente entre estos dos incrementos, el que se provocaba en mi función dividido el incremento en la variable independiente. Tomábamos límite para ese incremento que tiende a cero, y si ese límite existía, se lo conocía como la derivada de la función en el punto, en este caso, x0. ¿Sí? Porque ¿qué pasaba? Cuando yo tomaba límite, volvía al punto inicial. Entonces, geométricamente, la derivada la conocíamos como la tangente geométrica de la función en ese punto donde estaba calculando, donde inicié el cálculo de la derivada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. Pasar en análisis matemático 2. Es exactamente lo mismo, nada más que ya no hablamos de una sola variable independiente, cosa importante porque fíjense que nosotros hablábamos del término derivada nada más en análisis matemático 1 porque solamente teníamos una derivada que dependía de una sola variable independiente, ¿sí? Pero ahora, como tenemos más de una variable independiente, ya no vamos a utilizar solamente el término de derivadas, sino que la vamos a llamar derivadas parciales. ¿Por qué? Porque vamos a tener una derivada parcial por cuánta variable tenga mi función. O sea, si mi función tiene n variables, si mi campo escalar tiene n variables, entonces voy a tener n derivadas parciales que van a salir de esa función. Va a pasar? Porque básicamente tenemos que hacer lo mismo que hacíamos en análisis 1, ¿sí? Movernos a lo largo de un eje, incrementar nuestra función, provocar un incremento en la función, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es, vamos a calcular una derivada por cada variable tenga mi función. Si, por ejemplo, yo tengo quiero calcular la derivada parcial respecto de x, entonces le vamos a pedir ahí que se mantenga constante a lo largo de todo este cálculo, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos nuestro campo escalar genérico z, en este caso z tiene dos variables independientes, por lo tanto va a tener inicialmente dos derivadas parciales, una con respecto de x y otra con respecto de y, ¿sí? Quiero calcular entonces la derivada parcial con respecto de x y voy a mantener entonces a la y constante. ¿Qué significa que yo mantenga la y constante? Es decir, que no me voy a mover con respecto de y, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Una y que pasa por y0 en este caso, vamos a suponer que y0 está acá, ¿sí? Va a ser un plano, ¿sí? Que va a ser paralelo al eje z, ¿sí? Que vendría a ser el azul, y paralelo al eje x. Este plano que yo voy a borrar ahora, ¿sí? Sobre este plano va a ocurrir el movimiento que va a ser X, ¿sí? Ahora lo borramos para que no moleste. Entonces, nosotros partimos del punto inicial x0 y 0. Vamos a mantener ahí constante, ¿sí? Esta es mi función z. Cuando en el punto x0 y 0, mi función z vale esto, x0 y 0, z0, es decir, este punto de acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer yo es incrementar, ¿sí? Desde x0 hasta un cierto delta x, manteniéndola ahí constante, ¿sí? Entonces partimos de acá y yo hago este incremento. Este incremento va a generar un incremento en mi función, ¿sí? O sea que nos vamos a mover a este punto ahora, si no lo ven bien, ¿sí? A ese punto de ahí. Es decir, desde este punto inicial nos movemos a este punto de acá.
¿sí? Ese es el movimiento que hacemos, así incrementamos la función. Lo que sigue es hacer el cociente entre estos dos incrementos, el que provoqué en mi función, dividido el incremento en la variable independiente de la x, ¿sí? Si lo viéramos en el plano xy, sería esto lo que hacemos. Mantenemos a la y constante y nos movemos desde x0 hasta un cierto delta x, ¿sí? Entonces, armamos el cociente entre z y nuestra variable eh, independiente y tomamos límite para el incremento de esa variable que tiende a cero, ¿sí? Si este límite existe, se lo conoce como la derivada parcial con respecto de x, y miren cómo se simboliza, sí o sí tiene que estar la variable con el respecto de la cual estoy derivando, ¿sí? En el punto. Lo mismo pasa si quiero calcular la derivada parcial con respecto de y. Nada más que ahora, en vez de mantener a la y constante, vamos a mantener a la x constante, ¿sí? Lo que implica que nos vamos a mantener en un plano x igual a x0. Y todo el movimiento de y va a ocurrir sobre ese plano, ¿sí? Entonces, partimos del mismo punto, x0 y 0. Nada más que ahora, al mantener la x constante, ¿sí? Mi función se va a incrementar en otro sentido, ¿sí? ¿No ven? Yo me incremento con respecto de y ahora, entonces voy a saltar de este punto a este nuevo punto en mi función. Fíjense que lo que se mantiene constante es la x. Armamos el cociente incremental entre estos dos incrementos, el de z dividido el incremento en y, tomamos límite para el incremento de la variable independiente, en este caso la y, que tiende a cero, y si este límite existe, se conoce como la derivada parcial de la función con respecto de y, ¿sí? Importante que esté la variable ahí, en ese punto. Geométricamente, fíjense en estos gráficos, también representan las tangentes, ¿sí? Pero fíjense, en el caso de la x, acá se ve bien el plano y igual a y0, el plano que se mantiene constante, y sobre ese plano se provoca el incremento, y cuando la variable tiende otra vez, el incremento de la variable tiende a cero, se forma la tangente de alfa, ¿sí? Y lo mismo en el caso de la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Se forma la tangente de beta sobre el plano x igual a x0. Esta sería la simbología de Jacobi, ¿sí? Para también representar las derivadas parciales, ¿sí? Y fíjense que el símbolo es como una especie de curva, ¿sí? Muy diferente a la derivada que utilizábamos en análisis 1, ¿sí? Así que tengan cuidado de cuando usamos esta simbología de derivada parcial, de hacer bien curva, ¿sí? En este caso vamos a suponer que quiero hacer la derivada parcial de f con respecto de x y que sea bien distinta a la de la derivada de la función de una sola variable, ¿sí? Que era una de derecha, ¿sí? Cuidado con eso. Bueno, entonces hacemos el cálculo de la derivada parcial para esta función y en este caso vamos a aplicar la definición, es decir, vamos a ir incrementando, ¿sí? Eh, manteniendo una de las variables constantes, incrementando con respecto de la otra y calcular el límite, ¿sí? Entonces, supongamos que quiero calcular, en este caso, la derivada parciales, me pide el ejercicio para esta función z en el punto 1, 2, ¿sí? Esta es la función. Entonces, la derivada parcial con respecto de x en el punto 1, 2 implica que y va a ser constante. Entonces, yo tengo que armar el límite para delta x que tiende a 0 del cociente incremental de mi función dividido el incremento en x, ¿sí? Entonces, esto implica que voy a tener que, a mi función, manteniendo la variable x, ¿sí? Y manteniendo la y constante, eso implica que la función, ¿sí? Va a tener la función, el punto final va a ser la x como variable y la y se va a mantener en el valor del punto donde estoy calculando la derivada, que en este caso es 2, menos la función valuada en el punto dividido x menos 1, es decir, el punto final de x menos el punto inicial, que en este caso es 1. Acá tenemos los calculitos auxiliares, la función x y manteniendo ahí igual a 2, implica que a mi función solamente le voy a reemplazar el valor de y. O sea, donde tengo y voy a poner 2.
La función valuada en el punto, es decir, a nuestra función la evaluamos en el punto 1, 2, ¿sí? Y reemplazamos adentro de este límite, ¿sí? Y fíjense que el incremento de x, que tiende a 0, es decir, que x vuelve al punto inicial a donde queremos calcular la derivada, que es el punto 1, ¿sí? Calculamos este límite, fíjense que esto me da 11, ¿sí? Y esto me queda 3 por 2, 6, x cuadrado más 5, ¿sí? Entonces me queda 6x cuadrado más 5 menos 11 dividido x menos 1 y el límite de x que tiende a 1. Calculamos el límite, es un límite simple, por lo tanto si se indetermina con alguna indeterminación de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, o si puedo llevar a cualquiera de esas indeterminaciones, puedo aplicar L'Hopital, ¿sí? Y si no, puedo aplicar artilugios matemáticos en el caso para levantar las indeterminaciones, ¿sí? En este caso, este límite se indetermina, yo apliqué el L'Hopital y me da igual a 12. Si hacemos lo mismo, pero ahora con cuidado, porque la que se va a mantener constante es la x, es decir, que voy a mantenerme en el punto x igual a 1, ¿sí? Y ahí, en el punto final, va a ser variable. Entonces, armamos el límite para la derivada parcial con respecto de y en el punto 1, 2, y ahora tenemos que armar el límite de los incrementos en z y dividido el incremento en y, ¿sí? Siempre y cuando y sea variable y x constante. Esto implica que el incremento en z va a ser la función manteniendo ahí como variable, ¿sí? Fíjense que lo que cambia de ahí de la derivada parcial con respecto de x y siendo x igual a 1, menos la función valuada en el punto, esto va a ser igual, dividido y menos 2. Y ahora el límite va a ser de y que tiende al punto inicial a donde estoy calculando la derivada. Los cálculos auxiliares, reemplazamos en nuestro límite, calculamos ese límite, se me vuelve a indeterminar, vuelvo a aplicar L'Hopital, pero ahora derivo el numerador con respecto de y y derivo el denominador con respecto de y. Y el resultado es igual a 3. En análisis 1 nunca utilizamos eh, el cálculo de la definición para el cálculo de las derivadas. ¿Qué utilizaban ustedes para poder calcular derivadas? ¿Qué se acuerdan que hacían? Las tablas, Las tablas de derivadas. ¿Qué eran las tablas de derivadas? un machete. Ay, qué feo sonó eso. Claro. ¿Qué eran? O sea, aplicaron la definición de la derivada ¿a qué? O sea, como derivadas directas a valores eh, como ya sabidos. Como ya sabía. En realidad, o sea, era un resumen de aplicar definición, ¿sí? De la definición de la derivada a distintas funciones. Es decir, por ejemplo, agarraban y decían y es igual al seno de x, incrementaban la variable, tomaban límite y cuando calculaban el límite les daba el resultado de esa derivada. O no hacían eso. O por ejemplo, agarraban y decían si y es igual a x a la n, hacían la aplicación de la definición de derivada y les daba una forma de derivada. ¿No hacían eso en análisis 1? Sí, profe. Me sonó como dudoso ese sí. Bueno, básicamente lo que son las tablas de derivadas son las reglas de derivación, desde que aplicar la definición de derivada a distintas funciones, el seno de x, el coseno de x, la tangente de x, x a la n, e a la x y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que hacían y eso permitía obtener las reglas de derivación que estaban en la tabla de derivada que usaban para los parciales. Bueno, básicamente vamos a usar también esas mismas tablas, nada más que voy a tener que tener cuidado porque dependiendo de cuántas variables independientes tenga mi función, ¿sí? Voy a tener que hacer siempre una de las variables, por lo menos una de las variables, constante y derivar con respecto de una sola. Por eso tengo que prestar mucha atención al cálculo de la derivada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero calcular con reglas de derivación la derivada de la función que vimos recién, ¿sí? Que antes habíamos aplicado definición, bueno, ahora lo hagamos por reglas de derivación.
Cuando yo aplico la regla de derivación, lo que obtengo es la función derivada, ¿sí? Eso en el análisis 1. Nosotros ahora vamos a obtener la función derivada parcial con respecto a la variable x o la variable y en este caso, ¿sí? Y después lo vamos a evaluar en el punto. Y se supone que nos tiene que dar lo mismo que aplicar la definición. Entonces, calculamos la función derivada parcial con respecto de x. Y presten atención acá, porque acá y va a ser constante, es decir, la tengo que pensar como si fuera un número, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero derivar esto con respecto de x, el 3 y la y son constantes, por lo tanto, la derivada de la constante por la función es igual a la constante por la derivada de la función, ¿sí? Entonces, 3y van a ser constantes y yo lo que voy a derivar es x al cuadrado, que es igual a 2x, ¿sí? El 5 es una constante. ¿A qué es igual la derivada de una constante? Cero. Cero. 0, ¿sí? Entonces ahí más 0 sería. Que yo ya no lo pongo, pero bueno. Acomodamos y ahí te obtuve la función derivada parcial con respecto de x. Entonces ahora, como yo quiero calcularla en el punto, la vamos a evaluar en el punto 1, 2, ¿sí? Entonces, si es igual a 2 y x es igual a 1, el resultado de esta derivada es igual a 12. Derivada parcial con respecto de x en el punto 1, 2 es igual a 12. Lo mismo que nos dio por definición. Bueno, a ver, ¿cuánto sería la derivada parcial con respecto de y? La función derivada parcial. ¿A qué va a ser igual? A A tres tres x x cuadrado. X cuadrado. Perfecto, ¿sí? Valuada en el punto 1, 2 me queda igual a 3, ¿sí? Lo mismo que obteníamos por definición, ¿sí? Fíjense que acá les puse las distintas maneras en las que pueden representar estas derivadas parciales. Siempre tiene que estar la variable con la que estoy derivando. En el caso de utilizar esta notación, que me parece que es la más simple, digamos, donde no van a tener confusiones, sería f' de x, ¿sí? O sea, siempre en el subíndice va la variable con la que estoy derivando. Otra manera es utilizar esta simbología, ¿sí? Donde en el denominador va la variable con la que estoy derivando, ¿sí? Esta implica la derivada de z con respecto de x y esta sería la derivada de la función con respecto de x, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y esta notación es muy similar a esta, nada más que utiliza el nombre de la función, ¿sí? Pueden utilizar cualquiera, siempre y cuando estén bien simbolizadas, digamos, con respecto de qué variable estoy derivando, ¿sí? Y sobre todo, que se separe lo que es la derivada parcial de la derivada de una función de una variable, ¿sí? Que se note bien este rulito y que no sea una D derecha, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta el día del parcial. Bueno, y acá empiezan a trabajar ustedes. Ahora pausa un ratito la grabación y ustedes tienen que calcular las derivadas parciales, solamente la función derivada, fíjense que acá no tienen punto, para esta Z. Entonces, la derivada parcial con respecto de x les tuvo que haber quedado de esta manera, ¿sí? Acá lo que tenemos es el producto, ¿sí? De dos funciones de x, por lo tanto voy a tener que derivar primero esto y dejar esto sin derivar, por eso es que me quedaría 1 por coseno de x por y, más, ¿sí? X sin derivar por la derivada del coseno, por eso ahí está el menos, digamos, porque es el menos seno de x, por y, digamos, y al derivar esto, ¿sí? Me termina quedando esta y de acá. La otra es un poquito más simple, porque nada más, o sea, ahora voy a tener, si yo mantengo a x constante, ¿sí? Entonces lo que tengo que derivar es la y, ¿sí? Entonces va a ser la constante por la derivada de la función coseno, que es el menos seno de x por y, por la derivada de x por y, ¿sí? Y acuérdense que x es constante, por lo tanto me va a quedar menos x cuadrado, ¿sí? Por el seno de x por y. ¿Les quedó así? No. Sí. No. A ver, ¿querés revisarlo por las dudas? Para ver si
sea, acá aplica, ¿sí? Acordate la regla del producto de dos funciones de x para la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Avísame cuando estés, si no lo volvemos a repetir, ¿querés? Yo estoy, profe. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Encontraste los errores? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces ahora van a hacer este ejercicio. Me vuelvo a pausar la grabación, ¿sí? Entonces, derivada parcial con respecto de x, ¿sí? Entonces acá aplica, en el caso del primer término, x a la n como función, ¿sí? Por lo tanto, su derivada va a ser n por x a la n menos 1, ¿sí? En este caso, sería e a la u, ¿sí? Pero acuérdense que la variable va a ser la x, o sea que dentro de u, 3 e i van a ser constantes, ¿sí? Entonces va a ser la derivada de e a la u, que es e a la u, ¿sí? Por la derivada de 3x por i, que es 3i. Esta es fácil, es i al cubo, ¿sí? Porque sería la constante por la derivada de la función x. El 2 a la x, que va a ser igual a 2 a la x por el logaritmo de la base, que es igual a 2, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Les quedó igual? No, Sí, pero pero no recuerdo algunas reglas, profe, pero sí, sí, está bien. bien. Bueno, tengan en la mano la tabla de derivadas, ¿no es cierto? Bueno, vamos con la derivada parcial con respecto de y ahora, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense, este primer término que antes era x a la n, ahora va a ser a la i, ¿sí? Esa sería la función. Entonces, me va a quedar x, ay, perdón, x a la i más 1, ¿sí? Por el logaritmo de la base, que en este caso es x, o sea, vendría a ser muy similar a cuando derivamos esto, ¿sí? El siguiente término es muy similar, es e a la u, ¿sí? Entonces me va a quedar e a la u por la derivada de 3x por i, que en este caso x es constante, entonces me queda 3x, ¿sí? Este término, ¿sí? Va a ser la constante x por la derivada de i al cubo, que es 3i al cuadrado, ¿sí? Y este término, como no tiene x, es constante, por lo tanto la derivada con respecto de y va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos funciones derivadas parciales. Punto. ¿Siempre se puede usar las reglas de derivación para calcular derivadas? Para mí no. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Si en el caso de los que piensen que sí. El problema radica en que Que no no hay tengo. derivadas directas algunas veces. No, o sea, pero o sea, siempre vas a poder calcular por reglas de derivación la derivada, la nueva función derivada parcial. El problema es que no siempre esa nueva función va a ser continua en todos los puntos. Entonces, cuando a mí me pase que, por ejemplo, la nueva función derivada parcial no es continua en el punto donde yo quiero calcular la derivada parcial, entonces no vamos a poder calcularlo por reglas de derivación. Y voy a tener que aplicar la definición, es decir, el límite del cociente incremental. ¿Qué me quería? No, en realidad no es porque deja de ser derivable, sino que más bien es porque la nueva función no es continua en el punto donde yo la quiero calcular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este caso, fíjense, supongamos que yo quiero calcular las derivadas parciales de este campo escalar z en el punto 0, 0. Su derivada parcial con respecto de x, por ejemplo, tiene esta forma. Pero si yo la evalúo en el punto 0, 0, la función no existe. La función derivada parcial con respecto de x en el punto 0, 0 no existe. Lo mismo me va a pasar con respecto de y. Entonces, la forma de que yo tengo para calcular esta derivada parcial es aplicar la definición de derivada, es decir, incrementar la función, o sea, armar el cociente incremental y tomar el límite para x que tiende a 0. Y en este caso, fíjense, o sea, la función manteniendo a x variable y a y constante va a tener esta forma, ¿sí? Y la función valuada en 0, 0, fíjense que me da 0, ¿sí? Esta función 0, 0, z en 0, 0 es 0.
Reemplazamos todo eso y fíjense que el límite para x que tiende a 0 es igual a 1. Hacemos lo mismo para la derivada parcial con respecto de y, porque fíjense que también la función derivada parcial es muy similar y no existe en el punto 0, 0. Por lo tanto, calculamos por definición, ¿sí? Haciendo exactamente lo mismo, y su resultado es igual a 1, ¿sí? Entonces, aquellos casos en donde quiera calcular una función derivada parcial en un punto, ¿sí? Y la función no es continua en ese punto o presenta algún cierta discontinuidad, la forma de obtenerlo es verificando esa derivada parcial a través de la definición. Y el otro caso, que lo voy a pasar medio rapidito, ¿sí? Es cuando tenemos, por ejemplo, funciones derivadas, funciones que están definidas en ramas, ¿viste? Vieron como las que utilizamos para calcular los límites y las continuidades, ¿sí? En la clase anterior. En este caso, fíjense, o sea, yo tengo que, si yo quiero calcular la derivada parcial en el punto 0, 0, como es lo que me está pidiendo acá el ejercicio, ¿sí? Voy a tener que usar las dos definiciones de la rama. Entonces ahí me va a quedar, porque fíjense, la función valuada en el punto tiene una forma, ¿sí? Y la función para todo valor distinto de ese punto tiene otra forma. Entonces no me queda otra más que aplicar la definición, ¿sí? Entonces armamos el límite del cociente incremental, que sería la función manteniendo a la x variable y a la y constante, ¿sí? Menos la función valuada en el punto, que lo voy a obtener de la rama 2, ¿sí? Dividido el incremento en x. Y en este caso el límite ese me da 0, ¿sí? Y si quiero hacer para y, tengo que hacer exactamente lo mismo, o sea, obtengo la forma de la función de la rama 1 para la función cuando y es variable y x es constante. Y la función, el dato de la segunda rama para la función valuada en el punto. ¿Sí? En este caso, esas derivadas parciales en el punto me dan igual a 0. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, No, profe. perfecto. Entonces, Profe, ahora disculpe, sí. ¿y por qué forma nos recomienda empezar un ejercicio para ver o sea, por qué método analizamos primero las derivadas? Bien, lo que es en el parcial práctico, reglas de derivación, ¿sí? Lo que pasa es que yo les muestro que hay casos en el que no se puede aplicar, pero nosotros a partir de ahora siempre vamos a utilizar la tabla de derivadas. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Y bueno, si había alguna duda hasta ahora, porque ahora se empieza a complicar un poquito más, porque empezamos a agregar más variables independientes, ¿sí? Por eso yo arranqué la clase diciendo que vamos a tener hasta n variables independientes, y fíjense que en este caso nuestra función, nuestro campo escalar u, ¿sí? Tiene tres variables independientes. Entonces, ¿cuántas derivadas parciales iniciales va a tener u? Tres. Tres, una por cada variable independiente, ¿sí? Y para eso siempre utilícense, si la función está definida de esta manera, piensen que de esa función sí o sí tienen que salir tres derivadas parciales mínimos, ¿sí? O sea, porque tiene tres variables independientes. Si no está escrito así, bueno, entonces empiecen a ver cuántas variables tiene, ¿sí? En la forma de la función, pero si está escrito así, es porque esto tiene tres variables, ¿sí? Bueno, entonces, pausa un ratito la grabación y ustedes me tienen que encontrar las tres variables, las tres derivadas parciales que salen de la función u. ¿Sí? Tan fáciles estas, así que. Entonces, derivada parcial con respecto de x. ¿A qué les quedó igual? Z y al cubo menos y por seno de xy. A ver, zeta y al cubo menos y por seno de xy. Perfecto. Derivada parcial con respecto de y. Eh, 3y al cuadrado zx Ujú, más menos x seno de xy, perdón. perfecto. ¿Sí? Y derivada parcial con respecto de z. X y al cubo. Xy al cubo. Perfecto.
¿sí? Porque ahí en ese caso el coseno va a ser, la derivada va a ser 0 porque no tiene z, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuántas veces puedo derivar una función? Hasta que me dé cero. Hasta que, claro, hasta que si la función, hay funciones que si tienen el coseno y el seno se siguen derivando eternamente, pero sí, la mayoría es así. Si tengo un polinomio en algún momento va a dar 0, ¿sí? Entonces, las derivadas parciales que salen, por ejemplo, en nuestro campo escalar genérico de x, y, ¿sí? Las dos primeras son las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y. A estas se las conoce como derivadas de orden, de primer orden, ¿sí? Si yo vuelvo a derivar estas funciones derivadas parciales, voy a tenerlas de segundo orden, ¿sí? Y puedo seguir derivando, ¿sí? Y voy a obtener las de tercer orden, ¿sí? Ahora me vuelvo un poquito para atrás, ¿sí? Fíjense, en el caso de derivar esta función con respecto de x, ¿sí? Entonces el orden de derivación, si bien va a estar indicado en el subíndice de arriba, ¿sí? Pero también va a estar indicado en el orden en que voy derivando y con respecto de quién voy derivando. Entonces, esta es la derivada segunda parcial con respecto de x dos veces, ¿sí? Porque derivé primero con respecto de x y volví a derivar con respecto de x. Esta es la derivada parcial segunda, ¿sí? De mi función, que primero fue derivada con respecto de x, ¿sí? Que sale de esta derivada, y después se la vuelve a derivar, pero con respecto de y. Este caso, fíjense, es la derivada parcial segunda con respecto de x, pero primero se derivó con respecto de y y ahora se la deriva con respecto de x. Y esta es la derivada parcial segunda con respecto de y dos veces. Por regla y teorema que vamos a ver en breve, las derivadas cruzadas siempre van a ser iguales. Las funciones derivadas parciales cruzadas siempre van a ser iguales. Fíjense, en el caso de las de tercer orden, también voy a tener derivadas parciales que van a ser iguales, pero tengo que tener cuidado con el orden de derivación. Aquellas que fueron en cualquier orden derivada dos veces con respecto de x y una vez con respecto de y van a ser iguales. Y las que fueron derivadas dos veces con respecto de y va a ser igual y una con respecto de x van a ser iguales. Entonces tengo que buscar, por ejemplo, esta xxy va a ser igual a x y x, ¿sí? Y a y xx, porque fueron derivadas en cualquier orden dos veces con respecto de x y una sola con respecto de y. Y esta y esta también van a ser iguales, ¿sí? Porque fueron derivadas dos veces con respecto de y una con respecto de x, ¿sí? O sea, inicialmente para las derivadas de primer orden sí o sí voy a tener que calcular dos, pero para las de segundo orden no voy a tener que calcular cuatro derivadas parciales de segundo orden, sino que voy a tener que calcular solamente tres. Y en el caso de las de tercer orden, voy a tener que calcular, ¿sí? Solamente cuatro derivadas parciales, ¿sí? No las eh, ocho que debería tener. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Y bueno, cuidado con la forma de representar las derivadas parciales. Si yo utilizo esta denotación, el crecimiento, es decir, el orden de derivación va en ese sentido. Pero si utilizo esta denotación, el orden de derivación va en el sentido opuesto. O sea, esta es la de primer orden, esta es la de segundo orden y esta es la de tercer orden. ¿Sí? Acá está el teorema que les dice justamente que las derivadas parciales que son cruzadas si son continuas en un punto, van a ser iguales, ¿sí? Por eso es que las dos derivadas cruzadas de segundo orden, ¿sí? Van a ser iguales, ¿sí? Y lo mismo las de tercer orden, por ejemplo, este caso, dos veces con respecto de x y una con respecto de y, ¿sí? Bueno, casi para ir terminando, entonces ahora ustedes me van a calcular todas las funciones derivadas parciales hasta el segundo orden en el punto 1, 1, ¿sí? 1 y menos 1, perdón. Calculen las cruzadas, porque son solamente, les pido solamente hasta el segundo orden, ¿sí?
para verificar justamente que se mantiene la igualdad, ¿sí? Si las funciones derivadas parciales cruzadas son continuas en el punto 1 menos 1, ¿sí? Pausa un ratito la grabación y a trabajar. Bueno, entonces, la derivada parcial con respecto de x y con respecto de y de primer orden les tuvo que haber quedado de esta manera. Y las derivadas parciales de segundo orden les tuvieron que haber quedado de esta manera. Y fíjense que como la función derivada parcial es continua, cruzadas son continuas en el punto 1 y menos 1, ¿sí? Se cumple el teorema de Schwarz, ¿sí? O sea, acá no hacía falta que calculen las dos, solamente con calcular una ya se podía justificar, ¿sí? Bueno, con esto vamos terminando. Ah, perdón, me fue quedar un solo ejercicio más, ¿sí? Pero quiero que presten atención, ¿sí? A lo que vimos en el comienzo de la explicación de derivadas parciales, ¿sí? Y que me digan, me está pidiendo este ejercicio. Fíjense que dice, calcular la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie Z, en esta forma, con el plano X igual a 0 en el punto 0,2. Y va parcial me está pidiendo este ejercicio. Piénsenlo. La derivada parcial de y, porque cero tiene que quedarse, x tiene que quedarse quieta, digamos, entre comillas. Bien, constante, Tanto. exactamente. Me está diciendo que x está en el plano es x igual a 0 y fíjense que coincide con el valor de x en el punto en donde quiero calcular esta derivada. Y acá lo que me está pidiendo es exactamente la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? No de x, de y, ¿sí? Entonces, me pide esta derivada, calculo la función derivada parcial, ¿sí? Ojo que esto puede llegar a ser un ejercicio de parcial, ¿sí? La evalúo en el punto y obtengo la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Bueno, con esto estamos terminando. Agustín levantó la mano. Sí, profe, una pregunta. Para ejercicios de parcial, ¿puede que usted nos diga calcular por regla de derivada o por definición o tenemos que elegir la que mejor nos venga para la situación? Mira, en la guía que yo les subí, que ya tienen todo subido la parte de derivadas parciales de esta clase, Sí, hay un par de ejercicios que son por definición y otros que son por reglas de derivación. bien, El día del parcial es todo por regla de derivación, ¿sí? El bien, parcial práctico, ¿no? El teórico ya ahí cambia un poquito la cosa, pero el parcial práctico va a ser todo por reglas de derivación. bien. Gracias, ¿Sí? profe. ¿Alguna otra duda que quieran preguntar?